nos vamos a acercar al texto que escribe André Bazin acerca de la película El cielo sobre el pantano de Augusto Jenina de 1949. Este texto fue escrito para el número 2 de la revista Cahiers du Cinéma de mayo de 1951. En este video vamos a señalar algunas ideas en las que coinciden André Bazin y Amédée Effre alrededor del cielo sobre el pantano, o Cielo sulla palude. André Bazin comienza el texto haciendo una breve descripción acerca de lo que él considera que son algunos hallazgos o avances en cuanto al uso de los decorados, en cuanto al uso de los espacios en las primeras películas del llamado neorrealismo italiano. Citemos entonces a Bazin. Con La terra trema, por ejemplo, se ve claramente cómo Luchino Visconti, cuya admirable Ossessione ha inaugurado sin embargo el renacimiento del cine italiano, se esfuerza por realizar una síntesis magnífica entre la más rigurosa técnica verista y una composición plástica que la transforma completamente. Mientras que el gusto de lo grandioso y espectacular se traducía antaño por la celebridad de las estrellas, la amplitud del decorado o el número de los elefantes, hoy se encuentra completamente subordinado a la materia más modesta y más prosaica. Los pescadores de Visconti son verdaderos pescadores, pero andan como príncipes de tragedia o héroes de ópera, y la dignidad de la fotografía presta a sus harapos la aristocracia de un brocado renacentista. Detengámonos en este momento en aquello que Bazin puede llamar la técnica verista. Tanto en este texto como en el texto de Amédée Effre no hay una definición clara y concreta de lo que para ellos puede significar el verismo o la técnica verista. Ya en el video que dedicamos a Amédée Effre y su texto Neorrealismo y Fenomenología, me preguntaba yo si al hablar de verismo se podrían estar refiriendo quizás a aquella tradición de la literatura, de la ópera, como una especie de realismo, como una especie de naturalismo. Podría dar para mucha especulación, sin embargo, ni André Bazin ni Amédée Effre profundizan mucho en lo que para ellos es el verismo o las técnicas veristas. Continúa Bazin, dirigiendo al mismo fotógrafo que Visconti, el asombroso Aldo, a quien los estudios franceses han dejado escapar, Augusto Jenina ha tenido la misma preocupación por jugar el juego del realismo. Sus campesinos son tan auténticos como los de Fahrenheit. Mientras que las 3/4 partes de los films italianos, incluso los rodados en estudio con actores, han de doblarse después, Jenina ha grabado el sonido directamente y son sus mismos campesinos los que hablan. Cuando se sabe, y citemos a Fahrenheit, qué multiplicación de la dificultad representa el hecho de obtener de intérpretes no profesionales tanta naturalidad en la palabra como en el comportamiento, se puede calcular el trabajo suplementario que se impuso Jenina para respetar hasta en detalles apenas sensibles la regla del realismo. Podía considerársele superfluos si se tratara de una obra menor, pero forman parte de un conjunto estético coherente cuyos datos esenciales están dados por la manera de tratar el guión. Volvamos a esta frase de Bazin. Dice, pero forman parte de un conjunto estético coherente, cuyos datos esenciales están dados por la manera de tratar al guión. Y unas líneas atrás, André Bazin se detiene en lo que él considera como la regla del realismo. Puede estar esta idea de la regla del realismo relacionada con aquel conjunto estético coherente, cuyos datos esenciales están dados por la manera de tratar el guión. Puede que este conjunto estético coherente incluya, por supuesto, el sonido directo, el respeto por las voces reales de los actores, el respeto por las palabras que usan, el respeto por la forma en que usan el lenguaje, el respeto no solo por las voces, sino por los demás sonidos o el universo sonoro que también está teniendo lugar en el momento en que suceden los acontecimientos. Pero ese sería solamente uno de los elementos de este conjunto estético coherente. Para Bazin, vamos a ver a través de este texto qué luces o qué guiños hay acerca de otros posibles elementos de este conjunto estético coherente para André Bazin.
Continúa André Bazin. Dice, se sabe que Cielo sobre el pantano es un film de circunstancias realizado con motivo de la canonización de la pequeña María Goretti, asesinada a los 14 años por el muchacho a cuyas exigencias no quiso ceder. Tales antecedentes podían hacer temer lo peor. La hagiografía es ya en sí misma un género peligroso, pero también es cierto que hay santos de vidriera y otros que parecen hechos, sea cual sea su sitio en el paraíso, para la escayola pintada en Saint-Sulpice. El caso de María Goretti no parecía a priori más prometedor que el de Santa Teresa de Lisieux, menos incluso porque su biografía está vacía de acontecimientos ejemplares. No era más que la hija de una miserable familia de jornaleros en el pantano Pontín. Nada de visiones, ninguna voz, ningún signo del cielo. La asiduidad del catecismo y el fervor de la primera comunión son los únicos jalones banales de una piedad común. Sin duda está el hecho del martirio, pero hace falta que el film llegue a su último cuarto de hora para que por fin, entre comillas, pase algo. Y aquí vamos a encontrar la primera coincidencia entre el texto de Bazin y el texto de Amédée Effray. Aunque el texto de Amédée Effray salió un año después, en 1952, que este texto que estamos leyendo en este momento. Obviamente, pues Amédée Effray tomó las ideas de Bazin o hablaron acerca de la película y llegaron a puntos en común, podríamos inferir. Sin embargo, Amédée Effray llega al terreno de la gracia y desde allí establece una conexión con las películas que Robert Bresson había hecho hasta el momento, hasta 1952. Sin embargo, como ya vimos en el video anterior dedicado al texto Neorrealismo y Fenomenología de Amédée Effray no profundiza demasiado. Nos queda la tarea de seguir estableciendo aquella idea de conexión entre la gracia en El cielo sobre el pantano y la gracia en las películas que había hecho Robert Bresson hasta el momento. Básicamente, entre André Bazin y Amédée Effray esta idea se está compartiendo. En El cielo sobre el pantano no hay visiones, no hay voces que le llegan a la protagonista, no hay ese tipo de manifestaciones que se podrían encontrar, por ejemplo, en relatos bíblicos. ¿Y qué es entonces el cielo sobre el pantano, sin ninguna de estas manifestaciones sobrenaturales? Básicamente lo que quedaría entonces de esta película es un sistema de representación que ambos autores obviamente van a relacionar con el neorrealismo y del cual van a hacer su análisis muy a su manera. Continúa Bazin. Y el martirio mismo, ¿qué es en el fondo, en sus apariencias y en sus móviles psicológicos? Un vulgar crimen pasional, un suceso sin originalidad dramática. Entre comillas, un joven campesino mata con un punzón a una niña que no quería ceder a sus pretensiones. ¿Y por qué? No hay un rasgo en este crimen que no sea susceptible de una explicación natural. La resistencia de la niña puede no ser más que un pudor fisiológico exacerbado, un reflejo de bestezuela que tiene miedo. Sin duda opone a Alessandro la voluntad divina y el pecado, pero no hace falta recurrir a las sutilezas del psicoanálisis para comprender qué ayuda pueden suponer para una adolescente aterrorizada ante la vida los imperativos del catecismo y los misticismos de la primera comunión, admitiendo incluso que la influencia moral de la educación cristiana no se limite a proporcionar una justificación para los verdaderos móviles inconscientes. La conducta de María no llega, sin embargo, a ser convincente, porque adivinamos enseguida que la niña ama a Alessandro. A partir de esto, ¿por qué esa resistencia de consecuencias trágicas? O bien se trata de un reflejo fisiológico más fuerte que el impulso sentimental, o bien se trata realmente de la obediencia a un principio moral. Pero entonces el provocar la desgracia de dos seres que se aman ¿no supone llevar las cosas hasta el absurdo? Hipótesis que parece confirmarse por el hecho de que María, antes de morir, pida perdón a Alessandro por el mal que le ha hecho, es decir, por haberle impulsado a matarla. Ya en el video anterior dedicado al texto Neorrealismo y Fenomenología de Amédée Effray, veíamos cómo él, al analizar la película Un hombre camina en la ciudad, terminaba llegando al absurdo también, al describir las situaciones de equívoco
llegaba a mostrarnos aquel lado de la tragedia que se convierte en absurdo. Y aquí Bazán lo menciona, pero en relación con El cielo sobre el pantano. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta idea en que se lleva al absurdo aquella situación en que los dos jóvenes sí se amaban? Y dado que al final de la película las personas de la región llegan al hospital en donde María muere a rezar por ella, a llorar por ella, ¿seguiría entonces todavía habiendo lugar para pensar en el absurdo luego de las consecuencias, luego de la muerte de la niña? ¿Desde qué lugar podría André Bazin pensar en aquella lectura relacionada con el absurdo? ¿En qué tipo de espectadores podría estar pensando Bazin? ¿Serían espectadores activamente críticos que estén constantemente evaluando la justificación o no de las acciones, de las conductas de los personajes, incluso sus reacciones ante los sucesos? Continúa Bazin. Nada tiene pues de extraño que esta vida de santa haya decepcionado, al menos en Francia, todavía más a los cristianos que a los no creyentes, porque los primeros no encuentran nada de apología religiosa y los segundos no encuentran la justificación moral. Allí no hay más que una pobre vida infantil estúpidamente truncada, sin ninguno de los signos excepcionales que justificarían lo que hubiera que justificar. María Goretti no es ni Vicente de Paúl, ni Teresa de Ávila, ni siquiera Bernadette Soubirous. Pero el mérito de Janina estriba precisamente en haber hecho una hagiografía que no prueba nada, y sobre todo que no prueba la santidad de la santa. Su mérito, no solo artístico, sino religioso. Cielo sobre el pantano es uno de los raros films católicos que son válidos. En este sentido, ¿dónde estaría aquella validez que Bazin señala para los católicos? ¿Es posible que una persona creyente siga creyendo en la santidad de María Goretti en la vida real tras ver la película? Desde luego podríamos pensar, dado que en ningún momento se pone en tela de juicio su conducta, su moral, en ningún momento ella hace nada condenable ante los ojos de ninguna religión o ante los ojos de la ley incluso. Pero Bazin también expone una idea interesante, y es que según él, los no creyentes pues no encontrarían lo que él denomina la justificación moral de lo que hizo o lo que no hizo María Goretti, para terminar de esa manera. ¿A qué tipo de espectador no creyente se refiere André Bazin? A un tipo de espectador que está pendiente de construir las causalidades en cualquier guión de cine, un tipo de espectador que está pendiente de apreciar y de juzgar por sí mismo, por sí misma, la validez de los sucesos en cuanto a la verosimilitud. ¿Hasta qué punto podría ser verosímil entonces el comportamiento de María Goretti con ese chico Alessandro? ¿Consideran ustedes que el personaje se sostiene? ¿Consideran ustedes que los impulsos de Alessandro están justificados? ¿Considerarían ustedes que no importa lo que haga María, el chico va a mostrar los mismos resultados? ¿Considerarían ustedes que esto pudo haberle pasado a cualquiera de estas otras niñas que se preparaban para la primera comunión? ¿Cómo relacionarían ustedes esta suerte de fatalidad, de destino trágico, como si estuviera escrito para la joven María? ¿Cómo lo relacionarían ustedes, espectadores de cine que ya han visto tantas películas, en el contexto de otras películas similares, de otros crímenes pasionales, de otros crímenes de amores no correspondidos o dudosamente correspondidos? ¿Habría lugar para desenlaces similares? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Continúa Bazin. ¿Cuál ha sido de hecho la postura previa de Janina? No solo, como resulta evidente, ha rechazado todo embellecimiento circunstancial, todo simbolismo de imaginería religiosa, y por decirlo al completo, todo lo maravilloso de la geografía tradicional. ¿A qué tipo de aproximaciones se podría referir Bazin al referirse a geografía tradicional? ¿Piensan ustedes que solo hay un tipo de geografía, que solo hay una corriente, un estilo de geografía,
o por el contrario puede haber muchas vertientes alrededor del estudio de las vidas de los santos y de las representaciones religiosas? Continúa Bazin. Un film como Monsieur Vincent, por ejemplo, ha sabido también superar estos escollos. El propósito de Cielo sobre el pantano va mucho más lejos. Es el de una fenomenología de la santidad. Ahí nos encontramos de frente con la palabra que usó también Ame de Efre, fenomenología, neorrealismo y fenomenología, el texto de Ame de Efre. Continúa Bazin, su puesta en escena, una negativa sistemática no sólo de considerar su historia como distinta de un suceso vulgar, sino más aún una decisión de considerarla solamente desde el exterior y en cuanto manifestación ambigua de un hecho espiritual rigurosamente indemostrable. Aquí con estas palabras, André Bazin parece estar resumiendo al máximo el texto que leímos de Ame de Efre en nuestro texto pasado. Estas palabras claves, considerarla solamente desde el exterior, o sea, solamente desde las imágenes, desde la representación, y en cuanto manifestación, cómo los elementos de la realidad se representan a través de imágenes, ambigua. Recuerden el misterio y todos los espacios que dedica Ame de Efre a la representación de los misterios, a la ambigüedad, a la falta de claridad, a voluntad para invitar al espectador a interpretar, ¿cierto? A evocar, a hacer su propio proceso de acercamiento a los posibles significados, a las posibles lecturas. Volvamos, ambigua de un hecho espiritual rigurosamente indemostrable. Por lo demás, un hecho que espiritualmente ya es indemostrable por sí. Ahí pudimos inferir la relación que hacía Ame de Efre entre la representación de la gracia en El cielo sobre el pantano y la representación de la gracia en las películas de Robert Bresson hasta el momento. Yo me atrevía entonces a hacer la conexión con aquella frase súper conocida de Robert Bresson, tratar de mostrar lo invisible. Si de por sí estos hechos espirituales son rigurosamente indemostrables, pues el ejercicio del cine, donde debe empecinarse el cine, es en tratar de representarlos, en tratar de mostrarlos, aunque ellos fueron indemostrables, aunque ellos fueron totalmente invisibles a los ojos supuestamente de la gente común. Y fue de esa forma que se convirtieron en misterios de la fe, porque nunca hubo pruebas, nunca hubo evidencias, sino que la gente pues tenía o tiene que creer o creer. Continúa Bazin. La voluntad apologética de los hagiógrafos supone en efecto que la santidad es un dato a priori. Ya se trate de Santa Teresa de Lisieux o de San Vicente de Paúl, se nos cuenta la vida de un santo. Ahora bien, en buena lógica, como en buena teología, un santo no lo es más que después, cuando ha sido canonizado. Durante su vida no es más que Monsieur Vincent o el señor Vicente. Es a la luz del juicio emitido por la autoridad de una sagrada congregación cómo su biografía se transforma en hagiografía. El problema que se plantea tanto en cine como en teología es el de la retroactividad de la salvación eterna. Ahora bien, en toda evidencia, un santo no existe en el presente. Existe solamente un ser que se está santificando y que además se expone hasta su muerte a condenarse. El partido previo realista de Janina le impedía, so pena de traicionar el espíritu de su empresa, suponer como dada en cualquiera de sus imágenes la, entre comillas, santidad de su heroína. No debe ser una santa quien vemos vivir, sino la pequeña campesina María Goretti. Las lentes del objetivo no son los ojos de la fe, el micrófono no hubiera podido registrar las, entre comillas, voces de Juana de Arco. Y Bazin nos ofrece una idea clave, y es la de la representación como proceso de una santidad que quizás el espectador ya entrenado, el espectador ya informado va a dar por a priori, igual que los hagiógrafos. Aquí nos va a decir Bazin,
Ahora bien, en toda evidencia, un santo no existe en el presente. Existe solamente un ser que se está santificando y que además se expone hasta su muerte a condenarse. Sin embargo, pues lo que vemos como manifestación de acontecimientos, de circunstancias, es simplemente una selección de los momentos claves de la vida de aquel o aquella santa. Aquellos momentos, ya sea de dudas, de dualidades, aquellos momentos de confirmación de sus convicciones, aquellos momentos de las pruebas de su fe, aquellos momentos en que decidieron tomar el camino que los llevaría a lo que podría ser después la santidad. Aquellos momentos en donde existió un sacrificio, aquellos momentos en donde existió una injusticia con ellos, aquellos momentos en donde pudo haber existido un crimen atroz, aquellos momentos en donde tomaron la decisión más importante de su vida. Y para finalizar dice André Bazin, por eso Cielo sobre el pantano resultará para los espectadores habituados a una apologética que confunde la retórica con el arte y las efusiones sentimentales con la gracia, un film desconcertante. En cierto sentido, Jenina se hace abogado del diablo poniéndose al servicio de la única realidad cinematográfica posible. Pero de la misma manera que los procesos de canonización se ganan contra la parte civil de Satán, la santidad de María Goretti resulta presentada de la única manera válida gracias a un film que justamente no se propone demostrarla. Jenina nos dice, en suma, abre comillas, he aquí María Goretti, vedla vivir y morir. Por otra parte, sabéis que es una santa. Los que tengan ojos para ver, lean entre líneas la evidencia de la gracia, como vosotros mismos debéis hacerlo a cada instante en los sucesos de vuestra propia vida. Cierra comillas. Los signos que Dios hace a los suyos no son siempre sobrenaturales. Una culebra en un zarzal no es el mismo diablo, pero el diablo está también allí como en todas partes. Si ustedes pusieran los dos textos, el de André Bazin y el de Amédée Effre, uno al lado del otro, podrán encontrar aquellas palabras claves compartidas, aquellas ideas fundamentales compartidas acerca de la representación, lo que se muestra, lo que se deja de mostrar a voluntad y por supuesto aquella idea que se va a trabajar quizás un poco más en Amédée Effre acerca de la gracia o que la va a sugerir un poco más. Como les comentaba en el video anterior acerca de Amédée Effre y su texto, pues aquel autor tuvo una formación en filosofía que complementó quizás de alguna forma las ideas de Bazin. Si ustedes ven, tenemos todas las evidencias para pensar que, desde luego, el texto de Bazin tuvo lugar primero, que Amédée Effre posiblemente lo discutió con Bazin, que tomó varias de esas ideas y que las reforzó con conceptos de la filosofía. Esto, por supuesto, es muy enriquecedor tanto para públicos de la filosofía como para públicos del cine. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle likes para que les siga llegando a muchas más personas. Nos veremos la próxima semana con otro texto dedicado a ¿Qué es el cine? De André Bazin, edición 1966 en español.